Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos. Y después de estas magníficas intervenciones de nuestros compañeros en el día de hoy y en el día de ayer, nosotros vamos a ir un poco más a lo prosaico. Como ha dicho Alejandro, el trabajo más diario, más extraño para presentar, pero bueno, al final es un trabajo necesario para que las cosas bonitas salgan adelante. Entonces, bueno, vamos a empezar. Hemos titulado la charla como el Departamento de Registro y Documentación, un departamento transversal. Porque la documentación bueno, es un instrumento fundamental para el día a día de los museos. Siempre lo ha sido, y el control documental hace que el museo pueda ser esa institución que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Esta frase, que la hemos sacado de la definición de ICOM de 2022, ya está muy parecida en la definición de la Ley de Patrimonio, que es la que, digamos, nuestra ley básica, en la que los museos pues son esto. Hemos incluido recientemente la palabra registro dentro del departamento, que hasta ahora se venía denominando de documentación, puesto que se adapta más a la acción a las acciones que realizamos nosotros. Puesto que la palabra registro, vemos ahí por la definición de la Real Academia Española, tiene hasta 20 definiciones, pero bueno, viene del latín medieval regestum, y de ahí de regestorum, regesta regestorum, que significa memorias, y del latín regerere, que significa consignar y transcribir. Nosotros nos vamos a centrar en algunas de esas definiciones, como la acción de registrar, como darle a esos conjuntos de información que tienen que formar parte de un expediente, pues la inscripción, la anotación, toda la información que se va anotando en las fichas de inventario, y asimismo el asiento que le da, que se le da en el museo a esa información. Bueno, aquí vemos varias imágenes que explican un poco cómo, como departamento transversal que somos, tenemos que tener en cuenta a muchos otros departamentos. Y como funciones primordiales de nuestro departamento son consignar los datos sobre ellas. Pues si una pieza se va a una exposición temporal, ahí vemos, por ejemplo, el embalaje de la muerte de Gil de Ronza, que recientemente estuvo en una exposición en Roma. Como el montaje de una exposición, pues vemos ahí cómo están montando una pieza en sala, o incluso todo ese registro que tiene que llevarse a cabo y registrarse mal, anotarse en las fichas de documentación. Tienen que evitar que todo esté, que se llegue a la restauración, que es, digamos, la última imagen, que la vemos ahí con una especie de tiritas, que es el trabajo que hay que evitar, que todo el registro de todas las vicisitudes por las que pasa la pieza eviten que lleguemos a la restauración, pero que si hay que hacerla, pues evidentemente también se hará. Como les venía diciendo, la transversalidad significa eso, toda la sinergia y la relación que tiene que haber entre los distintos departamentos del museo. ¿Quiénes somos? Bueno, lo ha dicho Alejandro. Ahora mismo el Departamento de Documentación, gracias a las últimas oposiciones y a los últimos procesos selectivos, se ha duplicado, porque hace un par de años éramos Ana Pérez y yo, y
recientemente se ha incorporado Jorge, con lo cual somos una conservadora responsable del departamento, que es Ana Pérez, y Jorge, Isabel y yo como técnicos del museo. Y luego, entre las funciones que tenemos, pues bueno, he estado diciendo un poco, pero está la recopilación, la ordenación y el control y la gestión de toda esa información de interés científico histórico que conserva la institución relacionada con los fondos museográficos, los fondos documentales, que esto va a cambiar la denominación, pero al final son fondos documentales o fondos de archivo, y todos los fondos administrativos que suponen esa vida de las piezas en el museo. Todo esto también en colaboración últimamente con el archivo, que también tenemos una reciente incorporación con Sofía como archivera. Entonces, vamos a centrarnos un poquito en algunas de esas funciones, por no aburrir, porque es bastante aburrido. Yo creo que para escucharlo es bastante aburrido. Entonces, además, nos vamos a centrar en un ingreso que también nos han estado comentando previamente, bueno, tanto Jesús Urrea hoy como ayer Miguel Ángel Marcos, pero bueno, ya estaba hecho, así que les va a tocar escucharlo otra vez, aunque solo sea en este caso la tramitación administrativa. Bueno, hay muchos tipos, ya lo dijo Miguel Ángel también, de formas de adquisición: por compra, por donación, por dación en pago de impuestos, por ofertas de venta irrevocable, etcétera, etcétera. Pero por legados testamentarios, los depósitos es otra forma de ingreso, que sin pertenecer las piezas a la colección quedan depositadas aquí, bien pueden ser estatales o no estatales. Y luego hay otra forma de ingresos en la exposición, como son los depósitos no registrables, por motivo de que una pieza entra para restaurar. Nos ha pasado, por ejemplo, con piezas del Museo Casa Cervantes, para estudio, para fotografía o bien para exposiciones temporales. Hemos cogido esta pieza, que es de bastante reciente ingreso, como ejemplo de una tramitación de un ingreso de un bien cultural procedente de una subasta. Lo primero de todo, las empresas de subastas, las casas de subastas, están obligadas por ley a comunicar estas subastas a la administración. Entonces, por medio de los catálogos. El envío de catálogos se hace a la administración, que antes era el catálogo en papel. Simplemente ahora, como muchas de esas subastas son online, pues se envían los catálogos online. Y como también ha estado comentando Jesús Urrea, la Junta de Calificación tiene mucho que ver en esto, porque el dinero no es infinito y, de hecho, el dinero del que se dispone pues lo tiene el Ministerio y no los museos. Pero también es cierto que hay veces que desde los museos, los departamentos de colecciones, ven en esos catálogos, porque están pendientes de ello y tal, ven alguna pieza que pueda ser de interés, y no solo la Junta, sino también desde los museos se pueden hacer informes sobre piezas que podrían ser de interés al museo. Si no es así, pues la Junta solicitaría al museo, a los técnicos del museo, ese informe, que se enviaría, en el que se hace un análisis valorando si es interesante para las colecciones del museo, si es recomendable su adquisición, si se puede dejar marchar, digamos, y más o menos esa cantidad por la cual se podría llegar a pujar. Por lo mismo, porque el dinero no es infinito. Posteriormente, una vez adquirido, se comunica por parte de la Junta de Calificación, que pertenece a la Subdirección General de Registros y Documentación, se comunica la adquisición. Nos lo comunican al museo, el Departamento de Registro y Documentación se pone en contacto con ellos, se trae, al final una empresa de transporte lo trae, o el particular o quien sea, y tras hacerse se recibe el bien, y bueno, ahí lo vemos desembalándolo y metiéndolo en una bolsa de anoxia,
porque tras la valoración de la recepción del bien se puede determinar que debe pasar por anopsia. Aquí tenemos un ejemplo de un recibo de bien cultural, este en concreto, que lo firma pues la empresa de transporte y en este caso el director del museo, y se procede a hacer la ficha de inventario. Nosotros le damos el número que continúa a toda la colección, le damos el número y hacemos una breve ficha de inventario con los datos que tenemos de esa orden o esa comunicación que nos facilitan desde el Ministerio. A continuación, una vez hecha esa mínima ficha de inventario, que Domus exige una serie de campos, con lo cual esos son los mínimos que tenemos que poner. Además, nosotros solemos añadir las dimensiones y el peso, puesto que a veces en los catálogos de subasta vienen unas dimensiones y luego pues se parecen poco a la realidad. Entonces, pues esa mínima atención a la pieza sí que se hace. Y se emite el certificado de inventario en el que se certifica, el director del museo certifica que la pieza ha llegado de conformidad a lo que se nos ha dicho que se había adquirido. Si se dice que es de fulano de tal, pues de fulano de tal, aunque luego el departamento de colecciones será el encargado de decir que no es de fulano de tal, sino de otra persona o de otra escuela. Y a posteriori, cuando en el caso de las subastas públicas hay obligación de que se publique en BOE la orden por la cual se adquiere el bien. Entonces aquí vemos cómo está la publicación pues, del 13 de diciembre de 2022 de esa adquisición, en la que viene además pues, el precio que se ha pagado por ella, porque es una subasta pública. A continuación, nosotros en la ficha de documentación de Domus, en datos administrativos, podríamos completar esa información, la orden que dice que se ha adquirido y que se asigne el bien a este museo. Otro tipo de adquisiciones, pues por ejemplo, esto es esta pieza entró con motivo de un OBI, que, como bien dijo Miguel Ángel ayer, es la oferta de venta irrevocable que se hace en favor del Estado, digamos derivada de la solicitud de una salida, de una exportación definitiva del bien de España. Entonces, cuando se hace una valoración para esa salida, porque tienen que pagar unas tasas, ese es el precio que se fija como precio de venta para el Estado. Entonces, pues en este caso se adquirió. Ahí vemos también cómo llegó en bastantes buenas condiciones, que no todas las piezas llegan en un embalaje tan bueno cuando se adquieren por subasta. Luego vemos cómo se está llevando al laboratorio, a fotografía, al estudio de fotografía, y luego ya pues la fotografía final que luego hay que cumplimentar en la ficha de Domus. Y en este caso, pues otro modo de ingreso que también es bastante habitual. No he dicho que los más habituales, con los que más se está enriqueciendo la colección en los últimos años, sobre todo son ofertas de venta irrevocables, ofertas directas de venta y alguna que otra donación. El caso del discóbolo, que además se enlaza con la anterior comunicación de Alberto, y vemos una fotografía de cómo llegó y el magnífico trabajo que hizo Carolina, nuestra restauradora, de limpieza de la pieza, y su exposición, que la pueden ver en la exposición Érase una vez, en la sala 5, si mal no recuerdo. Y bueno, pues para mostrarles que no solo ingresa escultura en el museo, ya lo dijo también Miguel, pero bueno, pues tenemos aquí unas tablas de Juan de Villoldo que han entrado este año, una plancha de grabado de Carnicero, y el conjunto, bueno, aquí no están todas, pero unas cuantas de las cajas con placas fotográficas del archivo de Ubaldo Torquemada, de lo que nos habló también Ana Pérez ayer. Y bueno, por mi parte
Ya está. Continúa, Isabel. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues continuamos con las funciones del Departamento de Registro y Documentación, que son el control, el registro y la gestión de todos los movimientos, tanto los movimientos internos, que se hace de los bienes culturales, es decir, dentro del museo, como es el movimiento que puede ir al almacén, a Nosia, restauración, a las salas de exposición, y también todos aquellos movimientos externos fuera del museo, pueden ser las obras que se prestan para las exposiciones temporales, los depósitos que tenemos en otras instituciones, salidas extraordinarias como la Semana Santa, y también aquellas salidas que ya comentó ayer muy bien Miguel Ángel para estudios de restauración en el IPC, como la Virgen de Mena. En relación con los movimientos, también es muy importante todo el correcto topográfico de los almacenes, por lo cual llevamos también ese control de saber dónde están las piezas ubicadas en todas las zonas para que no haya ningún problema, ninguna se pierda, porque realmente es importante. Y todos estos movimientos se van registrando en la base de datos DOMUS, que es el sistema de documentación y gestión museográfica con el que trabajamos. Trabajan los 16 museos y también algunos museos autonómicos, y en el cual, como ya ha comentado mi compañera Mónica, se hace lo que es el registro del ingreso, la ficha DOMUS de la pieza, y también se va a ir complementando, porque vamos poco a poco actualizando gracias a otros departamentos como colecciones, tanto de toda la parte de catalogación de la obra, su descripción, la clasificación razonada. También consignamos todos esos movimientos, por ejemplo, la que pueden ver en pantalla actualmente está participando en una exposición en el Museo del Prado, en Guido Reni. Es importante toda esa documentación gráfica que se va haciendo de las piezas, por lo cual también se complementan esos datos. Y la bibliográfica, todas están relacionadas con esas piezas. Como pueden ver, es un compendio muy completo para saber todo de las obras, de los diferentes bienes. Así como un poco de curiosidad, pues actualmente tenemos registrados más de 9.500 piezas en DOMUS, tenemos fondos museográficos, de las cuales visibles web, es decir, que pueden consultar en CERES, en la plataforma abierta, unas 1.500, es decir, como un 15% de imágenes. Las imágenes que tenemos registradas, como pueden ver, son más de 34.000 imágenes que tenemos en DOMUS. Otra de las funciones que, aunque poco a poco ya se va relegando a nuestra querida compañera, nuestra nueva archivera, que es archivar todo tipo de documentación técnica, gráfica o visual en cualquier soporte, y también la coordinación y control de facilitar esa información que requieran cualquier otro departamento o área del museo. También nos encargamos un poco de la organización y gestión del fotografiado de las obras, esas campañas de fotografiado para saber cómo están, es decir, tanto cuando llega la obra ingresa, los procesos de restauración del antes y el después, todas aquellas actividades que hace también el museo desde las exposiciones temporales o alguna visita, que todo es, digamos, que es la memoria visual gráfica de la historia del museo. Y entre las últimas campañas de fotografiado fue la de los bustos de la Casa del Sol, de la colección de reproducciones artísticas, aquí con Alberto en cabeza. Y siempre en estos movimientos, en estas campañas, aprovechamos también para revisar todas las dimensiones y pesos de las piezas para consignarlos en DOMUS. En relación con la fotografía, que también está el registro de las solicitudes de imágenes que nos piden del archivo fotográfico, con lo cual tramitamos las autorizaciones de uso y reproducción. En cualquier tipo de soporte, de todo tipo de publicaciones, en formato papel o digital, publicaciones de índole académica, de investigación, difusión, es decir, de catálogos, tesis, artículos de revistas, también para conferencias o charlas o ponencias. Y en esa autorización especificamos cuál es la línea de crédito que tiene que figurar de las piezas, así como las condiciones de su uso y la contraprestación. Normalmente en la contraprestación, la mayoría de los casos, es la entrega de un número de ejemplares de esa publicación. Es un modo de enriquecer y
y ampliar los fondos de nuestra biblioteca, ya que tampoco tenemos, ya se ha reiterado esta idea de que no tenemos dinero para comprar libros, entonces es una manera para incrementar nuestra colección, nuestros fondos bibliográficos. Luego todo eso, ese enriquecimiento también permite completar la bibliografía de las piezas. Otra de ya, como una de las últimas funciones, aunque son muchísimas por no aburrirles, sería la atención presencial y electrónica de las consultas, tanto de investigadores o del público en general, relacionadas siempre con nuestro departamento. Obviamente todas estas consultas se registran. Y queríamos, a modo de, para acabar nuestra intervención, es explicar otro caso práctico, que sería una de nuestras funciones más habituales, pero es una explicación muy somera, sobre cómo es el préstamo para una exposición temporal. En imagen pueden ver nuestro Diablo del siglo XVIII, que está actualmente en la Sala 20 y participó en la exposición de Inferno que se celebró en Roma, en Italia. En primer lugar, a la atención de la dirección del centro, recibimos una solicitud formal por los organizadores, es decir, una carta de presentación de la exposición, en la que nos explican el motivo de la exposición que van a organizar. Es decir, su título, las fechas, la sede, el porqué, a veces incluye un dossier expositivo y las obras que quieren solicitar. Entonces, tras su recepción, emitimos una carta de acuse de recibo donde la dirección informa que se va a valorar y estudiar tras la emisión de los informes técnicos del personal del museo. Es decir, de conservación preventiva, restauración, colecciones, seguridad. Y luego ya posteriormente se les comunicará la resolución adoptada. Si en la solicitud primera, es decir, la carta que nos envían primero, no está incluido el Facility Report de las salas, es en este momento cuando se lo solicitamos. Y con el visto bueno, en este caso de todos los departamentos de la dirección, se acepta el préstamo. Bueno, hay veces que no se acepta ya que no cumplen con el mínimo de las garantías de seguridad, o porque a lo mejor esas piezas ya están comprometidas para otra exposición, entonces se le puede mandar otro listado o una sustitución que a lo mejor les puede interesar, o las piezas que nos piden son depósitos que están aquí, entonces les informamos que se tienen que poner en contacto con los titulares de esa pieza. En la imagen pueden ver, digamos, lo que es la primera página de la solicitud de préstamo de bienes de titularidad estatal, que es un documento administrativo con valor contractual. Es decir, tiene que estar firmado por las dos partes y es el que se manda al ministerio para que se genere y tengamos la orden ministerial para que puedan salir los bienes. En esta solicitud se detallan bien los datos del organizador, de la exposición. Tienen que estar completamente identificadas las piezas que se van a prestar con su número de inventario, sus datos de título, autor, etc. También su valor a efectos de seguro y las condiciones las que tienen que cumplir, tanto generales como particulares. Es decir, condiciones relacionadas con la seguridad, con los registros de medioambientales, es decir, en relación con conservación preventiva, tema de embalajes, transporte, el correo, a lo mejor particularidades de esta pieza tiene que ir en vitrina o tiene que estar anclada o la piana tiene que estar al suelo, etc. Esta tramitación normalmente ahora, gracias a Dios, se está abogando por lo electrónico, por lo cual es mucho más ligera y más rápida. Y siempre ahí tiene que haber 3 copias, es decir, nosotros nos quedamos con una copia, el organizador tiene otra y la tercera, como he dicho, se manda al Ministerio de Cultura para poder emitir esa orden ministerial. Si la exposición es internacional, tiene que haber un permiso de exportación temporal. Aquí en imagen pueden ver distintos ejemplos de embalajes, en este caso de obras escultóricas. Cada pieza tiene sus particularidades. Aquí en esta otra son embalajes de obra pictórica. Algunas veces dentro de las cajas puede incluir un data logger para ir registrando de que no ha sufrido esa pieza durante el viaje y una especie de chivatos, digámoslo así, en la caja por la parte externa,
en el que se saben si ha sufrido algún golpe esa caja, o a lo mejor hemos indicado que tiene que viajar en vertical en pie y entonces si ha habido alguna inclinación o la han tumbado, hay otro chivato que te dice si se ha inclinado o no. Por lo tanto, para que esas piezas salgan del museo tiene que existir esa orden ministerial, un certificado de seguro, el itinerario de transporte que lo emite la empresa de transporte, si hay escolta, la TOA y, como he dicho, el permiso de exportación si sale fuera del país. Cuando las obras llegan a la sede o a la institución donde se va a realizar la exposición, aparte de firmar el acta de entrega, el correo en el momento del desembalaje y montaje va con un condition report, es decir, un informe del estado de conservación de las piezas, para saber que esas piezas no han sufrido ningún contratiempo a lo largo del viaje. Y cuando se clausura la exposición, lo mismo, el correo va allí en el momento del desmontaje y se comprueba con los mapas de daños con los que salió esta pieza, que les estuvo revisando antes, normalmente suele revisarlo Carolina, nuestra restauradora, para ver que no ha habido ninguna variación. Ya cuando se recogen las obras, también se firma un acta de recepción y cuando llegan aquí al museo, digamos, vuelven a casa, se emite, se comunica y certifica al Ministerio de que ya han retornado los bienes. Y por lo tanto, desde nuestra parte, desde el departamento, ya cerramos y archivamos el expediente. Este pasado año 2022, así un poco de balance en cuanto a datos, también hay que decir que el 2022 es post-pandemia, post-COVID, entonces no ha habido tantas exposiciones. Hemos participado en 7 exposiciones nacionales. Ahí pueden ver el cartel de la exposición en el Museo Nacional del Prado de Otro Renacimiento y en 3 exposiciones internacionales en las que se prestaron 12 bienes, como es la exposición de Inferno. Así un poco de comparativa, actualmente, o sea, en lo que llevamos del año 2023, que estamos en junio, a mitad de año, ya hemos participado en 5 exposiciones nacionales y en 5 internacionales. Que como pueden ver, casi estamos llegando ya hemos casi pasado los números del año pasado. En curso, tenemos obra ahora mismo fuera del museo, participando en una exposición en el Met de Nueva York, también en el Museo de Capodimonte en Nápoles, en el Prado y en el Mussac de León. Huelga a señalar que estas solicitudes, ese trabajo es largo y sobre todo las que son de índole internacional, por lo menos ya se está tramitando con 2 años de antelación a su fecha de inauguración. Y ya para concluir, simplemente decirles que el Departamento de Registro y Documentación pues, abarca todas estas funciones y muchísimas más con las que no nos hemos querido aburrir. Como han visto, son muy complejas, tienen sus particularidades, están todas relacionadas entre sí y se tienen que llevar con muchísimo control y coordinación por el bien de los bienes culturales que alberga este museo, tanto para su conservación como su estudio. Y nada más y muchas gracias.